y nos vamos a adentrar en la política. Este programa es eminentemente político, como saben. Exigimos mucho a nuestros políticos, nos quejamos mucho de ellos constantemente, pero yo les pregunto, ¿qué hacemos como sociedad para mejorar las cosas? Bueno, pues esa pregunta se la hicieron hace 4 años un grupo de personas en Cataluña ante lo que estaba ocurriendo con el proceso, y de ahí nació la plataforma España Juntos Sumamos, algo que quedó adormecido y ahora han recuperado personalidades de diferentes ámbitos para combatir la polarización política, la fractura social y buscar ser un nicho de debate de ideas para tener capacidad de influencia y mover así a la acción a nuestros representantes políticos. Esta plataforma cívica se extiende ahora a nivel nacional y uno de sus impulsores y fundadores es Ignacio Prendes. Le conocerán porque fue vicepresidente cuarto de la mesa del Congreso de los Diputados por Ciudadanos. Fue muy crítico con la corriente oficial y hoy tengo que agradecerle porque se ha desplazado desde Asturias para estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es una iniciativa social, no es política, sin embargo la capitalizan, o la imagen más visible son exdirigentes de Ciudadanos. Ahí está usted, está Toni Roldán, está Aurora Nacarino. ¿Esto no es un paso previo para formar un partido político posteriormente? No, en ningún caso, ¿no? Es una iniciativa efectivamente política que nace en la sociedad civil y tiene vocación política porque quiere hablar de los asuntos públicos, de la conversación pública en torno a aquellos temas que son de interés para nuestro país, ¿no? Pero no es partidista en absoluto. Yo entiendo que cuando los políticos aparecemos en alguna iniciativa de este tipo, la sospecha está inmediata, lo sé, porque los titulares, ustedes son periodistas y saben que los titulares necesitan nombres, ¿no? Pero detrás de esta iniciativa hay personas que vienen del mundo de la academia, hay profesionales de enorme prestigio, hay empresarios con una trayectoria muy reconocida y que desde luego provienen de ideologías diferentes, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna vocación partidista, precisamente es la transversalidad lo que nos quiere definir, porque lo que pretendemos en primer lugar es generar un espacio de encuentro, un espacio donde los que piensan diferente puedan hablar y dialogar, algo que ahora mismo, desgraciadamente, en nuestro país parece un arcano imposible, ¿no? Antes de hablar de la plataforma, sí que me gustaría hablar con usted de su expartido. Las encuestas lo dan por desaparecido a Ciudadanos. Aquí hemos publicado una encuesta en Castilla y León Televisión de Sigma 2 la semana pasada, donde Ciudadanos desaparecería del hemiciclo de las Cortes Regionales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha ocurrido a su partido? ¿O cuál es el futuro que le ve? ¿Puede parecer o puede tener ciertas similitudes con lo que ocurrió con UPyD, partido que usted también militó y donde tuvo un importante cargo? La verdad es que, tal como lo ha definido, yo, en fin, arrastro conmigo 2 sonoros fracasos. Bueno, lo dice usted, yo no lo digo. No, lo digo yo. Bueno, yo creo que las razones seguramente que son múltiples, son complejas, ¿no? Lo primero, me parece una mala noticia en todo caso, que ese espacio central, ese espacio de la centralidad y de la moderación, pues no tenga acomodo en las preferencias de los ciudadanos, ¿no? A mí eso me parece una mala noticia en todo caso, ¿no? Sea Ciudadanos o sea otra iniciativa política la que lo represente, ¿no? ¿Y cuáles son las razones de que esto haya sucedido así? Yo creo que es precisamente el fenómeno de la polarización que hace que los debates se lleven a los extremos y que en el espacio central, donde pueden confluir personas, ya digo, que vienen de distintas tradiciones ideológicas, no encuentren acomodo, ¿no? La polarización por la cual se ha abierto una sima en el espacio político, en el debate político, pero también una sima o amenaza a abrirse en el conjunto de la sociedad, yo creo que es el gran mal de nuestro tiempo y eso es lo que de alguna manera está centrifugando los debates políticos hacia los extremos, ¿no? ¿Y volverá al bipartidismo entonces? Yo creo que estamos pasando a algo que se llama más bien el bibloquismo, ¿no? A lo que antes era digamos, un sistema político de bipartidismo imperfecto, donde los 2 grandes partidos tenían el complemento de alguna fuerza nacionalista para acceder y mantener al poder. Yo creo que ahora estamos yendo hacia 2 bloques enfrentados, ya digo, que son incapaces de acordar, incapaces casi de dialogar, incapaces de abordar las reformas que tiene pendientes nuestro país y, por lo tanto, esa es una mala situación, ¿no? Hemos pasado del bipartidismo al bibloquismo y los efectos están ahí a la vista, es la paralización de las reformas, la paralización de nuestro país, ¿no? Como decía al principio, usted era del sector crítico de Ciudadanos. Usted apoyó a Francisco Igea como candidato en las primarias cuando, bueno, vamos a decir, se enfrentó a Inés Arrimadas.
¿Qué futuro político le ve a su compañero, con el que me consta que tiene una buena relación? Bueno, me parece que en primer lugar tiene un presente magnífico. Creo que lo está haciendo muy bien en su tarea en Castilla y León. Y la mejor manera de consolidar un futuro político es, desde luego, prestar un buen servicio a los ciudadanos, y yo creo que lo está haciendo. ¿Le anima a unirse a la plataforma o...? No le animo. Él tiene bastante que hacer ahora mismo, tiene bastante tarea, bastante trabajo. Creo que le ha tocado lidiar seguramente con la situación más compleja y más difícil, seguramente también en uno de los territorios más difíciles por su tamaño, por su envejecimiento. Yo vengo también de una comunidad autónoma aquejada de ese mal del envejecimiento, y todas las crisis sanitarias tienen especial incidencia, y yo creo que él le ha tocado, ya digo, un momento especialmente complejo. Tiene muchísimo trabajo, está muy centrado en su trabajo, y hay que dejarle tranquilo para que lo siga haciendo tan bien como hasta ahora. ¿Cómo les están recibiendo los partidos políticos? ¿Alguno a lo mejor le molesta porque no está acostumbrado a que alguien le tenga que decir lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que decir? No, estamos teniendo mucha receptividad, muy buena acogida. Mire, empezamos el pasado 15 de junio con un acto que celebramos en el Congreso de los Diputados. Como su puesta de gala, ¿no? Sí, fue la puesta de largo, digamos, la presentación del proyecto, y también la presentación de un premio que queremos dar anualmente, que se llamará el Premio 15 de junio a la cohesión social, los valores constitucionales, y ahí asistieron representantes de prácticamente todos los partidos políticos. Había desde representantes de Podemos hasta representantes de Vox en ese acto. Y para nosotros eso es muy importante, y es muy importante, por lo tanto, reforzar nuestra institucionalidad democrática. Hacerlo, por lo tanto, en el Congreso de los Diputados nos parecía el lugar más adecuado. Además, un premio que hace referencia al 15 de junio del 77, que es el origen de esa institución, es el origen de las Cortes Democráticas, del Congreso Democrático. Nos parecía que el lugar más adecuado era aquel. Pero también es cierto que hemos tenido muy buena acogida por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados, que presidió el acto, también por Su Majestad el Rey Felipe VI, que nos dirigió unas palabras muy cariñosas para cerrarlo, y ya digo, hubo representantes de todos los partidos políticos. Por lo tanto, en la puesta de largo estamos muy contentos, y de alguna manera queremos que eso marque la dinámica de lo que queremos en el futuro. Un espacio de diálogo y de encuentro, vuelvo a decir, donde puedan en primer lugar hablar los que piensan distinto, porque hablar los que piensan igual es muy fácil, ¿no? Ahora mismo creo que hay que recuperar ese diálogo. Y si a los ciudadanos le incomoda cada vez más la polarización, este enfrentamiento entre los diferentes líderes políticos, ¿por qué cree que se mueven tan bien los partidos en este ambiente, ¿no? en esta forma de hacer? Porque es fácil. Porque es fácil. Pero porque en estos tiempos tan complicados, sí, además. Precisamente cuando la situación, digamos, social se vuelve compleja, es mucho más fácil una política, ya digo, de bloques, que es a la vez una política populista, que busca un enemigo y un responsable al que atribuirle la responsabilidad de todo lo que nos está pasando. Muchas veces incluso no somos capaces de entender los fenómenos complejos que se están produciendo en la economía, en la sociedad, en la educación, y es muy fácil atribuirle, ya digo, el origen de todos los males al rival político. Además, eso te garantiza el acceso al poder con una exigua mayoría, ¿no? Ahora las mayorías se mueven prácticamente en un 51-49, y sin necesidad de dar un paso, de cruzar el puente y hablar con los de enfrente, tú puedes mantener el gobierno formalmente, o sea, puedes detentar una presidencia de un gobierno. Otra cosa es gobernar, que es abordar los problemas reales de los ciudadanos, tomar decisiones complejas, trabar mayorías sólidas, y precisamente eso es lo que está faltando. Pero resulta una política, digamos, mucho más efectista y fácil el de la polarización, el de la centrifugación apoyándote en los extremos, y ya digo, porque eso son discursos fáciles, no requieren complejidad, y además no comprometes a tus futuros votantes, porque en ningún caso das el paso de hablar con los rivales políticos, ¿no? Y usted, que ha sido político y ha estado además en la Cámara Legislativa, en el Congreso de los Diputados, ¿cuál cree que es, o desde un punto de vista de la propia plataforma, la reforma más urgente que hay que acometer enseguida? Bueno, hay muchas, porque España lleva paralizada unos cuantos años sin abordarlas de reformas de calado, ¿no? Pero yo creo que hay tres grandes pactos que tenemos que recuperar. Un primero es un pacto generacional. Tenemos el país que tiene la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea, y también tenemos ese proceso de envejecimiento y las futuras pensiones comprometidas. Ha alcanzado un acuerdo que de alguna manera garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo, pero creo que no es garantía suficiente de la sostenibilidad del sistema. Pero bueno, creo que hay que alcanzar un pacto generacional
que dé esperanza a los jóvenes y que dé estabilidad y tranquilidad a nuestros mayores. Creo que también en el ámbito de la educación se están produciendo transformaciones increíbles, ¿no? En el ámbito, ya digo, de la tecnología, del acceso al mercado de trabajo y, por lo tanto, un pacto por la educación. Acabamos de aprobar una ley que nuevamente ha sido una ley de parte, en la cual no hemos conseguido ese gran acuerdo y ya se anuncia al día siguiente de esa ley, el otro bloque anuncia que si llega a gobernar la cambiará. Es lo que llevamos haciendo los últimos 25 años. Necesitamos un gran pacto educativo, porque se lo debemos también a nuestros jóvenes que tienen que ir a una formación que ahora mismo, en muchos casos, no les cualifica para los puestos de trabajo que demanda el mercado. Y yo luego creo que ahí hace falta un pacto territorial, que no es solo la cuestión, digamos, de cómo confrontar con los nacionalistas, ahora ya todos independentistas, ya no hay nacionalistas, solo hay independentistas, ¿no? Sino también que hay que abordar un pacto territorial que tenga en cuenta la situación, por ejemplo, de territorios como Castilla y León o como Asturias, ¿no? El despoblamiento, los procesos de concentración urbana que se están produciendo de forma muy acelerada, que está dejando a grandes partes del territorio absolutamente vacías y sin oportunidades. Un gran pacto territorial también es absolutamente imprescindible. O sea que parece casi imposible que haya pactos de Estado en este momento. Claro, el problema es que estos tres, que solo son apuntes, yo creo que hay alguno más, pero estos tres me parece que son urgentes. Y son de tal magnitud que yo creo que los partidos políticos tienen que entender que sin acuerdos transversales que unan a los dos bloques no se van a poder abordar. Hemos llegado a tal punto, digamos, de degradación de esos problemas que requieren de una mayoría mucho más sólida, que dé seguridad en el tiempo y de una mayoría, vuelvo a decir, que sea capaz de ir a la raíz de los problemas, que no se mueva permanentemente en la periferia y en la superficie, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Y eso es lo que tienen que entender los partidos. Tienen que entender que hacen falta grandes acuerdos porque tenemos que abordar grandes transformaciones y grandes problemas que tiene España, ¿no? Bueno, esta plataforma nació en Cataluña. Vamos a hablar de los indultos y a los presos del proceso. La imagen del día la vamos a ver en unos momentos, es la de Pedro Sánchez esta misma tarde con Pere Aragonés en la Moncloa, y ahí la vemos. Y la noticia del día también es que el Tribunal de Cuentas ordena a 40 exaltos cargos independentistas, nacionalistas, depositar 5,4 millones de euros por desviar los gastos de promoción en el exterior del proceso. ¿Está emprendiendo el Gobierno una vía eficaz para tender puentes con Cataluña con todo esto? Bueno, lo veremos. La eficacia la veremos. Yo creo que lo que nos han pedido a los que no somos muy partidarios de los indultos, yo no lo soy, yo creo que no se dan las condiciones. Yo creo que la frase más adecuada la dijo un expresidente. Dijo, no se trata de los indultos sí o indultos no, sencillamente no se dan las condiciones para que esos indultos ahora mismo se puedan conceder, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, creo que no se dan las condiciones y no se deberían de conceder. En todo caso, nos están pidiendo un acto de fe a futuro, entendiendo que esta es la única vía y el único camino, palanca, para abordar la fractura en Cataluña. Lo veremos. Yo soy muy escéptico con eso. En todo caso, es una facultad del Gobierno y veremos a ver si acierta o se equivoca. A mí me gustaría que acertase, porque es un asunto absolutamente trascendental, pero desgraciadamente creo que se van a repetir errores que ya se cometieron en el pasado. Señor Pérez, aquí hay tres periodistas de los que les gusta buscar titulares y seguramente los van a conseguir. Arantxa. Buenas noches. Yo lo primero que quería preguntarles, de alguna manera siempre hemos tenido la idea de que las soluciones a los problemas de la ciudadanía venían de la política y en los últimos tiempos venimos viendo cómo efectivamente el movimiento ciudadano está tratando de capitalizar otra serie de éxitos, ¿no? ¿Por qué se ha producido de alguna manera o de dónde viene este cambio? Y en segundo lugar, usted hablaba de los grandes retos. Yo le pregunto, ¿usted cree que con la clase política actual es posible afrontar estos retos con éxito? Yo lo primero que le digo es que la política es absolutamente necesaria e imprescindible. La política es la que se tiene que hacer cargo de los problemas. Si yo abomino de algo, viniendo de la política y fracasando en política, como he fracasado 2 veces, ya lo dije al principio, abomino del discurso antipolítico. Creo que eso es peligrosísimo, es una parte del populismo en el que vivimos. La política es necesaria, estos políticos son los que tenemos. Los políticos que tenemos son el reflejo de la sociedad, no son otra cosa, son el reflejo de nuestra sociedad.
Y por lo tanto la sociedad tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad, también de mirarse en el espejo. Esa clase política de alguna manera es un espejo en el que nos podemos mirar, ¿no? Y si no es la clase política o no hemos sido la clase política que este país necesitaba, pues los ciudadanos tienen que saber que en democracia la herramienta, la palanca esencial para hacer política es su voto. Es su voto, ¿no? Y con su voto podrán o no hacer las modificaciones en ese panorama político que no nos gusta, ¿no? En todo caso, nosotros, fíjese, es muy importante esto que voy a decir. Nosotros siempre decimos, no queremos rodear el Congreso, queremos entrar en el Congreso. Por eso el acto del otro día era recordar una fecha, el 15 de junio del 77, donde nacieron nuestras Cortes democráticas, hacerlo allí. Y, por ejemplo, en septiembre vamos a hacer un foro también en el Congreso de los Diputados, porque queremos dialogar con los políticos, acompañarlos. También le digo, muchas veces los políticos están muy solos en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Se sienten muy solos, ha habido un proceso, digamos, de degradación de la relación entre los ciudadanos y los políticos y no hay esa conexión entre la ciudadanía y la política que durante otras épocas hubo, y hay que recuperarla, porque vuelvo a decir, la política es absolutamente necesaria e imprescindible. Yo no creo para nada en los discursos antipolíticos. Jesús Fonseca. Señor Prendes, estoy llorando, pobrecitos políticos que están tan solos, Dios mío, ¿qué hacemos para acompañarlos y para estar con ellos? No se trata de ningún discurso antipolítico, ni muchísimo menos. La política es necesaria, por supuesto, y los políticos tienen un papel que cumplir, pero cuando todo es política, usted sabe lo que es un totalitarismo. Cuando todo es política, es sinónimo de totalitarismo. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta que es para lo que estoy aquí y no para hacer otra cosa, entonces no quiero salirme del guión, que si no después el director me puede llamar la atención. Le pregunto, después de esta reflexión o de este desahogo, porque es que realmente me he quedado muy compungido con esa soledad de los políticos, ¿qué hacemos para que la sociedad civil se dé cuenta de que sin sociedad civil no hay nada, que la sociedad civil es esencial, que hay que contar con ellos para todo, que los políticos no pueden hacer y deshacer porque se les haya votado a su antojo sin dar ninguna explicación y ya está, y bajo el paraguas de la democracia cometer cualquier atropello como los cometen y cualquier tipo de acciones que dejan muy descontenta a la ciudadanía. Entonces yo le pregunto, ¿qué hacemos para que la sociedad civil, para que la gente se dé cuenta de lo importante que es que haya una sociedad civil fuerte, que no la hay, que en España haya una sociedad civil fuerte? Sí, estoy absolutamente de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo quizá con la primera parte, eso de que... No llora conmigo, no llores por mi Argentina. No, está muy bien, ha sido usted muy hábil. Yo lloro. Ha sido usted muy hábil en la, digamos, en el colocar los titulares a lo que yo decía, pero yo no estoy hablando de ese tipo de soledad. Yo lo que estoy hablando es precisamente de la desconexión entre la sociedad civil y la política. Y eso es malo, eso es muy malo. Y lo que estoy diciendo es que la sociedad civil tiene que pinchar, tiene que empujar, tiene que condicionar las decisiones políticas, no sencillamente sentirse al margen y decir, bueno, estos los políticos son una casta, son algo al margen de los demás, de los ciudadanos corrientes que viven en su mundo y yo hago mi vida en mi profesión, en mi empresa. No, tu profesión, tu empresa, la educación de tus hijos, las pensiones que pagas a tus mayores, están condicionadas por las decisiones que van a tomar esos políticos. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer una sociedad civil es tomar conciencia, como usted dice, de esa responsabilidad que tiene para empujar, para promover, para facilitar ideas, para impulsarlas y llevárselas a los que tienen que ser los decisores en una democracia, que son los políticos que hemos elegido todos, ¿no? Yo vengo aquí ahora representando precisamente una plataforma de la sociedad civil. Si hacemos este proyecto, si ponemos esta iniciativa en marcha, es porque creemos que cuando los partidos políticos se borran de debatir y de acordar en los grandes problemas, la sociedad civil tiene que tomar la responsabilidad y las riendas y tiene que empujarles, con lo cual soy absolutamente partidario de ese papel fuerte. Las sociedades más avanzadas, las sociedades más democráticas, las sociedades occidentales, digamos, que tienen un mejor desempeño democrático, son aquellas en las que hay una sociedad civil fuerte. Desgraciadamente en España hemos vivido durante muchos tiempos, todavía ahora, con una sociedad civil atomizada, falta de recursos, en fin, hay que cambiar eso, porque una sociedad civil fuerte y que sea capaz de condicionar a los políticos es la antesala para la buena política. Elena.
No sé, hola señor Prendes, no sé si es una pregunta o una reflexión, porque ya ha salido aquí la incapacidad de diálogo que hay en nuestra clase política, el desencanto del ciudadano, la situación tan tremenda que hay y el rechazo que provoca también la clase política en la sociedad, ¿no? Y a mí me encanta que haya movimientos como el suyo y asociaciones y organizaciones que provoquen algo, ¿no? Que nos hagan vibrar de alguna manera con otro tipo de mensajes que no sea el partidista, el típicamente político, ¿no? Pero lo veo tan complicado, señor Prendes, de verdad se lo digo, lo veo muy difícil, porque ellos van a seguir jugando sus papeles, que es lo que han estado haciendo durante los últimos años, durante las últimas décadas, y no hay quien les mueva de ahí. No sé, ojalá su organización sea capaz de movilizar a la sociedad, a los políticos, que hagan de asesores, porque entiendo que también su papel va a ser como de asesores, ¿no? En esa soledad que se encuentran los políticos frente a la sociedad, entiendo que su papel va a ser un poco como de asesores. Ojalá les escuchen. No era una pregunta, es una reflexión así en voz alta que me provoca su discurso. Se lo compro, sí, pero ojalá tengan suerte. Bueno, un camino empieza siempre por el primer paso. Sí. Nosotros estamos en el primer paso y vamos a ver de lo que somos capaces, ¿no? En todo caso, más que asesores, nosotros lo que decimos es que queremos ser propositivos, ¿no? Ahora estamos viviendo un momento, efectivamente, el desafecto, ¿no? Esa palabra con la que yo he convivido los años que me he dedicado a la política, el desafecto, es verdad, y se está haciendo cada vez más grande, ¿no? Y la manera de combatir ese desafecto es siendo propositivos desde la sociedad civil, no meramente reactivos. Ahora mismo estamos siendo reactivos, hay iniciativas, hay manifiestos, en fin, frente a las decisiones que toman los políticos. Pero hay que ser propositivos, porque vuelvo a decir, falta, creo que la propuesta, la pata de las propuestas, ahora mismo en el debate político falta, ¿no? Y eso tiene que suplirlo la sociedad. Y tenemos que ponernos en marcha, ¿no? Y luego hay una cuestión que me importa mucho también. La sociedad civil, aparte de ser propositiva, tiene que exigir la rendición de cuentas. Esto es fundamental. Ese gap, esa distancia que se abre entre los ciudadanos y la política es porque en muchos casos no hay rendición de cuentas, no hay explicación de por qué se toman determinadas decisiones, ¿no? Estamos viendo decisiones de un calado importantísimo y, sin embargo, por ejemplo, se están tomando fuera de la sede natural donde estamos todos representados, que es el Congreso de los Diputados. No hay rendición de cuentas, no hay transparencia. Por cierto, una política en la que yo creo que Castilla y León en los últimos años está siendo pionera y me parece que es de reseñar, ¿no? Es muy importante la transparencia y la rendición de cuentas y que las instituciones donde todos estamos representados recuperen un papel que ahora mismo no tienen. Y eso hay que empujarlo desde la sociedad civil si ellos no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Pues Ignacio Prendes, fundador, impulsor de esta plataforma España Juntos Sumamos. Ojalá, como dice mi compañera Elena Martín, consigan todos estos retos. Sobre todo ese cambio de inflexión, ese punto de inflexión para la polarización política, que es muy evidente, y que haya ese entendimiento entre los partidos, entre bloques, como decía usted. Gran reto tienen por delante. Sin duda. Pues muchas gracias. A la altura de los problemas que tiene el país. Eso Nada es. más que eso. Gracias por estar aquí en Castilla y León Televisión. Gracias a ustedes por invitarme.